estamos deleitando, puedo decir así, de la predicación del libro de Juan, y vamos allá por el capítulo 15. Y comentaba con Mónica ayer, y yo tenía una cuestión, ¿no?, en mi vida. ¿Por qué siempre tenemos que hablar a la gente que está empezando en el Evangelio? ¿Por qué tenemos que indicar el libro de Juan? Aunque ya había leído el libro de Juan varias veces, pero la verdad es que nunca había leído y detenido tan profundamente como cuando ahora estamos predicando. Ya llevamos bastante tiempo sobre el libro de Juan. Entonces, ahora sí, no tengo ya esta duda. Puedo indicar a cualquier persona que está empezando, y a los mayores también, que debemos de empezar por el libro de Juan, porque es precioso. Es el Señor Jesús hablando directamente con nosotros. Es como Gerson habló en la escuela dominical. No hace falta que nadie nos diga, porque aquí es el Señor Jesús hablando directamente con nosotros. ¿Qué más queremos, hermanos? Es precioso, de verdad. Así que vamos a orar y entregar este momento al Señor. Señor, te damos gracias, Dios, porque tú siempre, Señor, nos ayudas. Tú eres un Dios fiel, está con tu iglesia todo el tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la dirección que toma esta iglesia, porque queremos servirte, honrarte y glorificarte, Señor. No solo, Señor, con la predicación de tu palabra, sino que queremos vivir tu palabra, Señor. No queremos andar al lado tuyo, Señor, sino que contigo directamente, Señor. Que tu Santo Espíritu, oh Dios, que habite en nosotros, reavive ahora en nosotros. Abra nuestras mentes ahora, Señor, para entender tu palabra. Ayúdame a mí, oh Espíritu Santo de Dios, para que yo pueda predicar aquello que tú quieres que yo predique, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Así que el domingo pasado, en la primera predicación del capítulo 15, nosotros hemos terminado con un mandamiento del Señor, que es el capítulo 15, el versículo 17, hemos terminado la predicación con esto, que Jesús dijo: esto os mando, que os améis unos a otros. Terminamos la predicación con este mandamiento del Señor. Así que voy a leer ahora los versículos que corresponden a la predicación de esta mañana. Juan capítulo 15, a partir del versículo 18, hasta el capítulo 16, versículo 4. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí.
Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya os había dicho. Amén. Oh, glorias al Señor. Nosotros, cristianos, no somos pillados de sorpresa. Estamos preparados. ¿Por qué estamos preparados? Porque nuestras vidas están en las manos del Señor. Y no podemos añadir ni quitar ni un minuto siquiera. Todo está bajo control de nuestro Dios. Para los que vivimos en Él, como he dicho, no los que andan al lado, como he predicado la semana pasada, ¿verdad? Eso significa, hermanos, que debemos de andar juntos, unánimes, unidos, porque cuando estamos juntos somos fuertes. Si ha leído un versículo en la escuela dominical, dos son más fuertes que uno, ¿no es así? Porque cuando uno cae, el otro levanta, ayuda a levantar. Y esa es la iglesia, tenemos que estar juntos, unidos, porque así somos más fuertes. Como vemos, Jesús estaba preparando a sus discípulos porque él sabía que se acercaba el final. Y estoy seguro que desde entonces nosotros estamos seguros de que se acerca el final, ¿no es así? Amén. Estamos seguros de que se acerca el final. Pero la fecha no nos corresponde, hermanos. No sabemos. No hagamos de que si la guerra de Israel, y eso es el fin, cuidado. El fin está en las manos de Dios. Ni el Señor Jesús nos ha revelado. Como hemos visto, Jesús estaba preparando no solo a sus discípulos, sino que también a su iglesia, para que ande preparado. Y podemos hablar algo, voy a traer un ejemplo muy práctico, ¿no? Cuando tú vas en tu coche y ves un control de alcoholemia, ¿no? En el coche, si tú no has bebido nada, no tienes miedo de aquel control, ¿no es así? Porque vamos seguros de que estamos tranquilos, que puede parar y mirar y soplar, que ya he soplado, y que no pasa nada. Estamos, a pesar de que cuando yo soplé, sí que dio porque dice que alguien dentro del coche usaba una colonia que podía dar, digo, pero bueno, una colonia, digo, chicos, yo soy pastor de una iglesia, no bebo alcohol, bueno, perdón, es que quizás ha sido alguno que está con alguna colonia, eso también puede, bueno, eso aparte, hermanos, lo que yo quiero decir es que si nosotros estamos seguros en las manos del Señor, no tenemos que temer. Cuando alguien tiene miedo a este tipo de cosas, es porque no está seguro con el Señor. Nosotros estamos seguros con el Señor. Porque así como el mundo, hermanos, reprochó al Señor, también reprochan a nosotros, los cristianos. Está escrito en su palabra que vendría el Mesías. La profecía estaba dicha, estaba escrita. Y el Mesías vino. Y la profecía de Dios se cumplió, porque Él vino y se cumplió. Pero ¿qué es lo que ha pasado entonces? Porque la gente no quería que el Mesías hubiese venido de la forma como Él vino. Entonces lo rechazó. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir a Dios, mira, yo sé que el Mesías ha venido, pero yo no quería que Él hubiese venido de esta manera. Yo quería que Él hubiese venido, pues, montado en un, no sé, en un coche de lo mejor y no en un burrito. ¿Quiénes somos nosotros para decir? Pero el Señor Jesús vino, se cumplió la profecía, pero el mundo lo rechazó. La gente no lo quiso. El mundo ha reprochado al Señor, porque pensaba que con su venida también, ellos esperaban ese Mesías. Ellos vivían en pecado, en depravación, pero aún así decían que cumplía la ley. Y ellos querían y esperaban, pero cuando viene Jesús, todo eso queda en evidencia. Entonces ellos rechazan al Señor, porque es así, donde está Jesús, el pecado aparece. Entonces, mucha gente lo que hace es, que eso me está poniendo mucho aquí a la luz. Entonces reprochaban al Señor Jesús, porque su pecaminosidad salía a flote. Y ellos pensaban que no, que va a venir un Mesías, pero que yo voy a vivir mi vida pecaminosa como estoy, pero aún con más poder ahora, porque Él está conmigo. Se equivocan, se han equivocado y personas siguen equivocándose hasta hoy. Jesús vino, hermanos, para romper con todo estigma, con toda infamia, para que todos pudieran ver
que el hombre sin Dios no es más que un parásito sin vida. ¿Podéis pensar en eso? Un parásito y encima sin vida. Sin Cristo, eso es el hombre. Está muerto. El Señor Jesús vino para sacarnos del mundo de la envidia, del mundo de la fornicación, del mundo de la mentira, del mundo del robo, del chismorreo, del adulterio. Y no solo del adulterio físico, sino del espiritual, de personas que adulteran contra el Señor, cambiando al Señor soberano por otras cosas. No digo ni a otros dioses, como hemos oído en la escuela dominical, por otras cosas. Vamos a hablar así. Jesús vino para sacarnos de este mundo y vino con mano fuerte, porque si Él es si es por nuestras fuerzas, hermanos, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿De verdad tú puedes cambiar algo en tu vida? Yo ya he hablado aquí varias veces del problema que tuve yo con el alcoholismo. Yo no podía librarme de eso. Yo lo que tenía ganas era de suicidarme, de quitarme la vida. Yo no podía. Yo sé que mi mujer estuvo toda la vida orando por eso. Y fue el Señor que cambió mi vida. Fue el Señor que sacó eso de mi vida. Es Él. No podemos hacer nada. Es el Señor que nos da esta victoria. Cuando verdaderamente nos ponemos en sus manos. Donde verdaderamente confiamos en Él. Es Él. Es Él que nos da la fuerza. Porque el mundo lo que hace es aborrecer de nosotros. Y nosotros, hermanos y iglesia, sin querer, creamos enemistad ahora con el mundo. A todos aquí que han pasado por algún problema de vicio o de lo que sea, que el Señor ya ha sanado, gracias al Señor por esto, a todos los que han pasado por eso, como yo he pasado, luego somos reprochados, creamos enemistad, porque la gente ahora está en los bares y dice, mira ¿qué se cree ahora? Que no para aquí para beber conmigo. El que chismorrea dice, mira esta hora. Antes parábamos aquí a tomar un café y no hacía más que hablar mal de toda la gente y ahora ya no para más. ¿No? Amén. ¿No? Entonces creamos enemistad con el mundo. Por supuesto que sí. Nosotros cristianos creamos enemistad con el mundo nos aborrece. Como he dicho antes, ¿por qué nos aborrece? Porque el que prostituía, deja de prostituir. El que fornicaba, deja de fornicar. El que robaba, deja de robar. El que mentía, deja de mentir. El que era dado a la lengua, deja de ser dado a la lengua, ¿no? Porque el Señor nos cambia. Él nos hace nueva criatura y eso provoca daño en el mundo. Esa es la diferencia. Por eso, ¿por qué tenemos que estar unidos como iglesia? Porque esta es nuestra familia. Aquí podemos confiar los unos a los otros. Tenemos que ser santos, hermanos. Santos, separados. Yo cuando te cuento una cosa, no vaya por ahí dando con la lengua. Porque si no caes en esto, ya no es de los nuestros. Todo esto, todo este cambio provoca a las personas del mundo ese enfado tremendo. Y entonces ahora pasamos a ser malas personas. En vez de ser buenas personas, pasamos a ser malas personas, simplemente porque el Señor nos ha lavado de arriba abajo y nos ha limpiado. Para el mundo, que es del diablo, cuanto más personas se acercan a Jesús, más furioso se pone el diablo, más furioso. Porque va perdiendo terreno, porque ahora la familia ya es unida. Muchas veces las familias vienen destrozadas a la iglesia, conoce al Señor y entonces empieza esa transformación preciosa en la familia. La familia ahora empieza a ser más unida. Esta familia ahora empieza a tener más amor. Y los hijos empiezan a tener más respeto a sus padres empiezan a tener más respeto con sus hijos. Hay una educación, los hijos empiezan a aprender del Señor y el diablo se pone furioso, claro, y lo que él quiere es destruir la familia. Él no puede. Él puede provocar daño, pero donde está el Señor, el diablo no puede. Él no tiene ese poder para pasar por encima de las cosas de Dios.
Pero hermanos, en medio de esta ira del mundo contra nosotros, debemos permanecer en paz. ¿No es así? ¿No es lo que nosotros aprendemos? En medio de la adversidad, tenemos que vivir en paz, tener tranquilidad, confiar en el Señor. Y eso a veces, hermanos, estamos metidos en un problema y queremos resolver de nuestra manera. Eso lo hemos escuchado en la escuela dominical. Y queremos hacer de nuestra manera. Y se nos olvida que podemos pedir un consejo. No solo a alguien de la iglesia, sino que a Dios mismo. Se nos olvida pedir ese consejo al Señor. Debemos permanecer en paz y entregar este miedo, esta dificultad al Señor. Hemos predicado la semana pasada, la otra anterior, en Juan capítulo 14, 27, el Señor Jesús hablando de la paz, Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. Y por último, mira qué precioso, el Señor Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Esa es la paz que el Señor Jesús nos da. No se turbe vuestro corazón. Confía en el Señor. Es un ejercicio que tenemos que hacer diariamente en nuestras vidas. Confiar de verdad en el Señor. No solo escuchar del Señor y vivir al lado del Señor. No, vivir de verdad con el Señor y confiar en Él. Estoy citando mucho la escuela dominical porque tiene mucho a ver con la predicación. ¿No? Se ha dicho todas esas cosas. Confiar en el Señor. Pedir consejo al Señor. Eso es vivir de verdad, confiadamente en el Señor. Solo puede haber paz, hermanos, y esa palabra que estoy diciendo es en general. En el mundo solo puede haber paz si Cristo está en las personas. Si no, no hay paz. No hay paz. No fuimos nosotros quienes salimos del mundo, sino que fue el mismo Señor quien nos quitó del mundo. Tú por tus fuerzas no podías haber salido del mundo, pero el Señor te cogió del mundo. Fue Él quien te cogió del mundo. Y en el versículo 19 del texto que estamos, parte B dice, Jesús hablando, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Fue el Señor. Tú no puedes hacer nada, pero el Señor te ha elegido a ti. El Señor te ha sacado del mundo. Y Él dice, y por eso el mundo te aborrece. Amén. No debemos, hermanos, eso es una otra parte, porque ahora el Señor nos ha sacado del mundo, ha purificado, ha transformado nuestras vidas. No debemos ahora enaltecernos, creer que somos mejores que los demás. No debemos enaltecer a nosotros mismos, pensando que quizás somos intelectuales, que somos más inteligentes, que somos fuertes. Incluso gente llega a pensar, bueno, ahora ya que el Señor me ha sacado del mundo, mira qué fuerte estoy, ya no necesito ni la iglesia, fíjate qué bueno estoy. Ni la iglesia ya necesito, mira qué fuerte estoy. Y deja incluso la iglesia, ¿no? Porque se cree que es capaz de hacer algo, y no es así. ¿Qué hemos empezado diciendo? Sin Cristo estamos muertos. No somos nada si no es el Señor. Yo no sé a vosotros, yo hablo de mí mismo y veo, oh, Señor, todo lo que yo pueda intentar hacer, no logro. De la bendición que ha sido el cambio que Dios ha hecho en mi vida. Solo yo sé. Y el Señor también sabe. No logro, pero el Señor lo ha hecho. No sé, ha visto en mí algo y me ha cogido ahí del mundo y ha dicho, Marco, vente para aquí. Hermanos, las personas que se amoldan al mundo, quizás incluso para no sufrir rechazos momentáneos, porque sufren, y muchas personas, para no sufrir esos rechazos o las percepciones momentáneas, se equivocan
¿Y sabes lo que es lo que pasan con ellas? Con ese miedo de decir yo soy cristiano, de decir que yo ahora estoy cambiado, o si alguien te pregunta por qué, entonces porque soy cristiano, porque congrego en la iglesia bautista del Yodio. Amén. Hay gente que tiene miedo. Pero ¿sabes qué pasa? En Isaías 50:11 dice así el Señor: los que se creen que son muy fuertes, que no hace falta, que aquel que hemos predicado antes, el cristiano secreto, que nadie sabe que es cristiano. Dice el Señor aquí en el capítulo 50 de Isaías, versículo 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. Y fíjate lo que dice el Señor en el último párrafo. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Los que se creen que son fuertes. Los que se creen que no necesitan a Dios. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. ¿Es serio? Solo hay dos opciones. La primera es, o sigues a Jesús. La segunda es, o sigues a Jesús. Si tú quieres ser salvo. Amén. Si tú quieres ser salvo, dos opciones. O sigues a Jesús, o sigues a Jesús. Y no hay otra. ¿Quieres ser salvo? Pues esas son las dos opciones que tienes. No hay otra. Si sigues a Jesús, el pueblo de Dios, o sea, nosotros, que vivimos ahora mismo en el mundo, aunque estamos en el mundo tenebroso, hermanos, aunque estamos y vivimos en ese mundo tenebroso, podemos andar confiadamente, ¿no es así? En el Señor, podemos andar confiadamente. Podemos creer de verdad que el Señor nos cuida. Porque Jehová es con nosotros. Amén. Jehová es con nosotros. Nosotros no somos mejores que Jesús, como Él dice aquí. Y si el Hijo de Dios sufrió el rechazo del mundo, hermanos, ¿qué hace pensar a algunas personas que no van a sufrir? Si el Hijo de Dios vino y sufrió todo ese rechazo, ¿qué hace pensar nosotros que no vamos a sufrir? Por supuesto que sí, ya estamos hablando un poco de ese sufrimiento, que es poquito, que es de que la gente nos rechaza porque el Señor nos ha cambiado. Hermano, yo conozco a padres que prefería que su hija estuviese en la prostitución o que su hijo estuviese en la droga antes que estar en la iglesia. Y he conocido a padres que rechazan a sus hijos porque ahora son cristianos. Nosotros somos perseguidos por el mundo a causa del nombre de Cristo. Y nos sentimos incluso orgullosos porque sabemos el final, como ha dicho Jersey en la escuela dominical del domingo pasado. Sabemos que en el final, ¿quién gana? Cristo. En el final, Cristo gana. No importa las circunstancias momentáneas. Sabemos que la victoria está ahí. Al final, Cristo gana. Amén. Así como el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros que estamos aquí, nos sacó del mundo, Él sigue teniendo misericordia aún hoy. Él sigue sacando personas del mundo. Personas siguen siendo salvas. No solo aquí en Yodio, no solo aquí en esta iglesia que hemos tenido hace poco. Testimonios de personas que han entregado su vida al Señor, sino que por todo el mundo es parte. ¿Hemos visto este vídeo de estos niños? Ahí se está predicando el Evangelio, viendo a estas mujeres ahí hablando de los niños, ahí Juan 3:16, enseñando a los niños. Qué precioso. El versículo 21 dice, mas todo esto, hermanos, mira, todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen el que me ha enviado. Las personas no conocen a Dios, literalmente, porque si conocen a Dios, conocen al Hijo. Es lo que el Señor ha dicho. Es imposible decir que conoce a Dios y no conoce al Hijo. Y ¿sabes lo que
me gustaría enseñar. Hay una forma de saber si nosotros conocemos a Dios. Hay una forma. Libro de Juan, primero de Juan, capítulo 2, versículo 3. No hace falta, yo voy a leer para vosotros. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Ves? Qué sencillo es. ¿Tú conoces a Dios? No hace contestar en voz alta, contesta dentro de ti. ¿Tú conoces a Dios? Si tú dices que conoces a Dios, guardas sus mandamientos. Es serio esto, ¿eh? ¿Cuánta gente dice que conoce a Dios? Millones y millones de personas creen que conoce a Dios, pero no tienen, ¿sabes qué? Una Biblia en casa. Y si tiene una Biblia, tú le preguntas, ¿has leído la Biblia? No, pero he leído algunos versículos. Conocen a Dios, pero no han leído ni un capítulo de la Biblia. ¿Qué es lo que acabamos de leer? ¿Cómo es que conocemos a Dios? Si guardamos sus enseñanzas, sus mandamientos. ¿Cómo puedes conocer a Dios y no leer la Biblia? ¿Cómo puedes conocer a Dios y no guardar sus enseñanzas? Por eso, hermanos, hay mucha gente que dice conocer a Dios, pero yo puedo decir claramente, ese Dios que estas personas conocen, no es el Dios que nosotros conocemos. Porque nosotros conocemos el Dios de la Biblia, ese Dios que lo estudiamos, ese Dios que escudriñamos su palabra, ese Dios que cuando cogemos la palabra, esa palabra nos abre, nosotros nos ponemos a llorar, no conseguimos ni terminar de leer el capítulo porque nos entra, digo, Señor, ¿qué es de eso lo que estoy viendo aquí? ¿Por qué no había visto esto antes? Amén. Si nosotros no guardamos los mandamientos del Señor, verdaderamente no conocemos a Dios. Y no estoy hablando yo, está hablando la palabra de Dios. Así que el Dios que sirve a estas personas que dicen que conoce a Dios, no es mi Dios. Porque esas personas que dicen que conoce a Dios es así. Mira, y su Dios también es así. Hoy voy a pecar. Hoy voy a fornicar. Coge a su Dios, lo mete en una caja, lo cierra, comete el pecado que quiere cometer, luego vuelve de su pecado, coge la caja, la abre y lo saca otra vez su Dios. Y aquí no ha pasado nada. ¿Ese es el Dios nuestro? Por supuesto que no, hermanos. Por supuesto que no. Nuestro Dios no es así. Nosotros le conocemos porque guardamos su palabra. Y mira lo que dice Salmos 139, versículo 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. No hay forma de esconder de Dios. No hay manera de esconder de Dios. Así que ese Dios que esta gente coge y pone en una cajita, ese no es nuestro Dios. Son personas que dicen que conocen a Dios, pero no conocen a Dios. Nuestro Dios es soberano. No hay como meterlo en una cajita. No podemos escondernos de Él. Y eso es para nuestro bien. Hay gente que dice, mira, pues entonces soy un títere en la mano del Señor. No, el Señor lo hace eso para nuestro bien. Porque Él nos quiere direccionar al buen camino. Por eso Él nos cuida, todo el tiempo Él nos cuida. Y si comparamos a nosotros, los padres terrenales, ¿cómo queremos encaminar a nuestros hijos? No queremos que salga nada mal a nuestros hijos. Si Él se va a caer, nosotros queremos salir por delante, saltar y caer y sujetarlo para que Él no haga ningún daño. Y así es Dios con nosotros. El Señor nos protege, por eso Él hace esto. Dios cuida de nosotros, hermanos. Había la promesa de que vendría el Mesías, el Salvador. Y si esa promesa no se hubiera cumplido, entonces sí, cada uno vivía como quisiera, porque entonces no había pecado. ¿Por qué? Porque la profecía entonces no había cumplido, era una mentira. Eso es lo que hablamos de las profecías. La profecía tiene que cumplirse, ¿no? Había una promesa, el Mesías iba a venir. Él vino, se cumplió la promesa de Dios. Pero como he dicho antes, Jesús vino,
La promesa de Dios se ha cumplido. ¿Y ahora qué pasa? Que ahora no hay excusas. No hay excusas. Es aceptar o aceptar. Aquellas personas que decían que creían en Dios y ahora rechazan al Hijo, ¿qué pasa con ellas? La profecía se ha cumplido. El Señor Jesús dice que están en pecado. Están en pecado. Pecan deliberadamente, porque ahora sí hay pecado. No hay excusa para decir, para eso yo no sabía. El Señor Jesús vino y cumplió las Escrituras. Estas personas no pueden decir que creen en el Padre, pero no en el Hijo. ¿Cómo puede ser esto? Creer en el Padre, pero no en el Hijo. Las personas que creen así, por más creyentes, hermanos, que puedan parecer, están condenadas al infierno. Así, no digo yo, dice la palabra. El Señor Jesús ha dicho, yo y el Padre somos uno. ¿Cómo puedes creer entonces en Dios y no creer en su Hijo? Están condenadas al infierno. Y es duro decir esto, de verdad, es duro. Pero es verdad. Y no digo yo, dice la palabra del Señor. Juan 15:22, el texto que estamos dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Eso dijo el Señor. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Porque Él ha venido y la Escritura se ha cumplido en Él. Quería abrir un paréntesis para traer una pequeña aplicación aquí. La nación hebrea, la nación de Israel. Estamos viendo ahora qué es lo que está pasando. Cuando el Señor Jesús está hablando aquí, estaba hablando con ellos en aquel tiempo. Hoy es para nosotros, ¿no? Pero era para ellos. Ellos rechazaron al Señor. Siguen rechazando al Señor. ¿Qué es lo que ha dicho el Señor? El que rechaza a mí, rechaza a quién? Al Padre. Ellos rechazan al Señor. Por supuesto que tenemos que orar por la nación, porque fue una nación bendecida por el Señor. Hay una promesa, pero ellos están en pecado. Esta guerra hay por esto. Y muchas más guerras hay porque el Señor Jesús no está. Cristo no está. Ellos no lo aceptan. Sin más, no quiero hablar mucho de este tema, porque mi tema es otro. Mi tema es que sea judío, sea español, sea brasileño, colombiano, peruano, ecuatoriano, si no tiene a Cristo, tiene al infierno. Está condenado. Así de claro. Y da igual que sea judío. O sea, ahora un judío, si él no tiene a Cristo, ¿es salvo? ¿La salvación no es por medio de Cristo? Tenemos que pensar un poco. No simplemente hablar, no. Todo aquel que no cree en el Señor es condenado. El Señor Jesús dice en el versículo 23, el que me aborrece, a mí, también a mi Padre aborrece. La enemistad contra Cristo es totalmente sin razón, pero el mundo le da igual, le rechaza al Señor. A pesar de todas las evidencias, el mundo sigue rechazando al Señor. ¿Y por qué digo yo que el mundo rechaza al Señor? Porque el pecado, hermanos, donde está Cristo, Él aparece. Donde está la luz, el pecado va a aparecer. Cristo es luz. El pecado va a aparecer. Y lamentablemente, muchos cristianos viven en pecado. Viven en pecado. Cuando oyen la palabra de Dios y la palabra les pones al descubierto, ¿sabes lo que hacen? Cuando están en la iglesia y ven que se está predicando mucho de la palabra, porque la palabra va a confrontar. Pero si dejamos 5 minutos de palabra y todo lo demás es un show, eso no pasa nada. Pero la palabra va a confrontar. Y si la palabra está todo el tiempo
indicando que estás en pecado y no quieres cambiar de tu pecado por tu rebelión, por tu orgullo, te vas de la iglesia. No quieres humillarte delante del Señor, simplemente te vas de la iglesia. Y se inventan cualquier disculpa. Muchas veces tú puedes decir que esta iglesia solo habla de pecado. Hay gente que puede pensar en esto. O que no hay nuevas revelaciones en la iglesia. Alguna excusa van a buscar, porque piensan que la Biblia tiene que amoldarse a su vida, no su vida a la Biblia. Entonces, si la palabra está confrontando demasiado, yo me voy. Yo voy a buscar una que va a hablar lo que yo quiero escuchar, ¿no? Pero es interesante, yo estoy hablando de eso porque yo conozco personas que ya he vivido esto, hermanos. No estoy hablando porque, eso me lo estoy inventando. No, he visto y he vivido, por eso estoy hablando. Pero cuando ese tipo de persona no encuentra esta iglesia adecuada, que ese es otro tema, cuando esa persona no encuentra esa iglesia que la Biblia no le está confrontando, por ejemplo, o le está confrontando también, empieza a juntar uno, otro, y vamos a abrir una iglesia. Vamos a abrir una iglesia, vamos a montar, vamos a abrir una iglesia. Y empieza a juntar personas, por supuesto, pescando en acuario, de una iglesia aquí, otro de ahí, que tienen sus mismos pecados, sus mismos errores, porque no quieren ser limpios, y se van juntando para montar o abrir una iglesia, ¿no? Y cada vez más oigo, y me impresiona, de verdad me impresiona personas, pero así he escuchado de personas que dicen que van a abrir una iglesia, como si la iglesia fuese un negocio, un mercadillo, una frutería, una pescadería. Yo voy a abrir una iglesia. ¿Y sabes lo que más me duele? Que personas así, que no están de acuerdo con la palabra, y porque no están de acuerdo con la palabra, van a abrir una iglesia, van a ensuciar el nombre del Señor. A pesar de que muchas veces allí personas son salvadas, ¿sabes por qué? Porque la palabra de Dios es poder. Y el Señor, como Él fue en el mundo a sacar nosotros del medio de la podredumbre que había, Él también puede ir en esas iglesias y sacar gente de allí. Luego nos cuesta a nosotros a corregir sus errores, pero bueno, no pasa nada. El Señor nos trae y para eso estamos, ¿no? Me asombra escuchar personas así. Ahora mismo acabo de escuchar que va a venir para Bilbao, están buscando un sitio de una de las iglesias ricas, ricachonas. Y hermanos, ojalá esas personas vengan y podamos ver en ellos a Cristo. Y que personas puedan ser salvas ahí. Ojalá. Cuanto más iglesias mejores. Pero por supuesto, iglesias bíblicas. Porque si viene para ensuciar el nombre del Señor, como muchos han venido aquí a España y han hecho un revolución aquí, se han marchado, sobre todo de Brasil, y ya he oído, con el dinero de la gente y todas esas cosas, y luego estamos nosotros aquí intentando corregir todas esas cosas, ¿no? Predicando, pero bueno, en fin. Efesios 4, a partir del 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Como vemos personas de este estilo son las que quieren abrir iglesias. Porque la palabra de Dios les confronta. No quieren ese confrontamiento. Salen de la iglesia para intentar empezar su obra. No entiendo de verdad ese rechazo al Señor, porque ese es un rechazo al Señor.
Porque ¿qué ejemplo tenemos del Señor? Los que somos fieles, nosotros, la iglesia de Cristo, al Señor. Aquí mismo en Efesios, el capítulo 4, el versículo 20 dice así: mas vosotros, iglesia de Yodia, y ojalá podamos decir eso, hermanos, vosotros, iglesia de Yodia, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Que podamos decir esto. Es la única forma de hacer frente, hacernos fuerte a la mala doctrina. Un comentario de MacDonald dice: pero Dios siempre tendrá aquellas almas escogidas que aprecian tanto el tesoro escondido de la verdad, que están dispuestas a vender todo lo que tienen para comprarla, y habiéndola comprado, no la venden a ningún precio. Eso es lo que él comentaba. Hay un remanente, da igual que personas quieren desperdigarse por ahí porque no quieren seguir la palabra del Señor, pero hay ese remanente que siempre va a permanecer porque son personas escogidas por Dios. Siempre va a haber. Hay un pueblo escogido por Dios. Matthew Henry también dice que Cristo es la mayor bendición para el mundo. Y es verdad. Cuando dice, ¿por qué hay guerra? Porque no aceptan a Cristo. No hay otra. Si los judíos hubiesen aceptado a Cristo, los palestinos hubiesen aceptado a Cristo, ¿qué había pasado ahí? ¿Qué había pasado? Había dicho: mira, hermano, no pasa nada. Planta aquí, tienes hambre, tienes frío, toma mi camisa. Pero no tienen a Cristo. Cada uno quiere para sí, más. En Juan 14, 18, que es donde nosotros, he leído eso el domingo pasado. Cuando nosotros podemos pensar así que, wow, pero el Señor nos ha hecho una promesa en ese capítulo precioso. Él dice: mira, no os dejaré huérfanos. Esa es la promesa que el Señor nos ha dicho. No os dejaré, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él viene a por nosotros, no nos va a dejar. Estamos pasando momentos, son momentos que estamos pasando. Pero como hemos oído, al final, Él vence. Al final, Él viene a por su iglesia. No estamos solos, hermanos. El Señor cumple con sus promesas. ¿Y qué fue lo que Él dijo? Mira, os conviene que yo me vaya. Porque si yo no fuese, no podía enviar al Espíritu Santo. Y Él fue y envió al Espíritu Santo. Y habita en nosotros. Él cumple con sus promesas. El Consolador ahora vive en nosotros. Es el que testifica a nuestro espíritu de que Él existe y de que Él vive. Romanos 8, a partir del versículo 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta seguridad. Lamentablemente, hay creyentes que viven sin esa seguridad, por no arrepentirse de sus pecados y entregar su vida de verdad a Cristo. Jesús anima a su iglesia, a nosotros, a seguir fieles a Él por medio de
su palabra. Somos su pueblo y no hay nada ni nadie que nos ama y que nos protege como el Señor Jesús. Sus leyes, su palabra es como un bálsamo para nosotros. Las dificultades de esta vida no deben quitar el gozo que el Señor nos ha dado. Los problemas diarios de nuestra vida no deben quitar el gozo que nosotros tenemos en el Señor. Porque las dificultades hay persecuciones, pero no estamos solos. Jesús alerta aquí sobre las dificultades y afirma que expulsarán a sus discípulos de las sinagogas, así como nos expulsarán también a nosotros. Pero eso pasó, eso se cumplió. Una profecía cumplida otra vez. Pero sabemos que, vamos a leer Hechos 17, 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Así que si nos expulsan de las iglesias, tenemos la seguridad, ¿no es así? No estamos solos. El Espíritu Santo habita en nosotros. Somos morada de Dios. Él habita en nosotros. Allá donde estemos, Dios estará con nosotros. Una vez más, vemos el cumplimiento de la palabra de Jesús cuando dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. ¿No es así? ¿No vemos esto? El conocimiento, hermanos, superficial de Dios lleva al hombre a cometer atrocidades. Sabemos que salvo el apóstol Juan, que ya hemos hablado aquí, todos los demás fueron asesinados brutalmente a causa del nombre de Cristo. El mundo no quiere a Cristo, como he dicho antes, porque su pecado queda en evidencia, a pesar de que se ha perdido la vergüenza. Porque se ha perdido la vergüenza. Hoy la gente va a la televisión, poderosos, gobernantes, presidentes, no solo de países, sino de comunidades europeas, van ahí y mienten deliberadamente a toda una nación y al mundo entero. Cuenta ahí una mentira que todos saben, todos están viendo y no tienen vergüenza y siguen ahí. El mundo no quiere a Cristo porque dice que el pecado aparece. Pero fijaos, la incredulidad es tanta que ya ni vergüenza ya tiene de mentir ya delante de todos los demás. Hoy siguen asesinando a cristianos por el mundo. El mundo sigue rechazando a Cristo y por supuesto que también a Dios. Juan 16, 3, ya estamos en el capítulo 16. Y harán esto. Fijaos, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? El Señor Jesús dice, y harán esto, porque no conocen al Padre ni a mí. A Dios no se le conoce solo por decir su nombre, hermanos. Se le conoce por medio de la obediencia de su palabra. No solo por decir, Señor, Señor, conoces al Señor. Es por medio de la obediencia de su palabra. Como podemos ver, iglesia, la maldad del mundo va en aumento, ¿no es así? Va en aumento. Cada vez más oímos sobre el crecimiento de la violencia que hay por todo el mundo. Como estamos viendo en las noticias, personas están en sus casas o en sus tierras. Hoy mismo antes de salir de casa, yo puse la tele un poco rápido, solo para ver, a ver si puedo yo salir a la calle, porque igual hay algo ahí, ha caído una bomba ahí, no puedo pasar para acá. Digo, a ver si puedo salir, si hay alguna noticia. ¿No? Sí, había, de violencia en Ecuador, wow, he visto una imagen horrible. Ahí gente asesinando así, con la televisión grabando y todo, y asesinando a otros. Es una violencia, el mundo va cada vez más en violencia. Personas son arrastradas de sus hogares, mujeres son violadas ahí, todo para hacer daño.
¿Y por qué pasa eso? Muchos, incluso sin ninguna vergüenza en la cara, preguntan, ¿dónde está Dios? ¿No es así? Hay gente que osa hacer esta pregunta. ¿Dónde está Dios? La respuesta es, pero si el mundo rechaza a Dios, ¿por qué haces esta pregunta? Si habéis rechazado a Dios, esas personas que tienen esa pregunta son las que rechazan al Señor. Han rechazado a Dios y ahora te preguntan a ti, cristiano, ¿dónde está Dios? Estoy terminando, hermanos. Ninguno de nosotros estamos seguros aquí. Tenemos que tener claro y seguro que Cristo, siendo quien es, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, vino y el mundo lo rechazó y sigue rechazando. Entonces, ¿nosotros tenemos seguridad? Por supuesto que no. Pero nuestra seguridad es eterna, no aquí en este mundo. En Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esta es la respuesta para las guerras. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Como he hablado antes, si todos son cristianos, ¿qué es lo que iba a pasar? Pues uno ayudaría al otro en vez de estar bombardeando para acá y matando gentes inocentes, ¿no es así? Pero debemos, hermanos y hermanas, recordar que no estamos solos y debemos de estar preparados para lo que venga. Pablo dijo en Filipenses 1:21, y con eso termino la predicación. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un cristiano cuando muere, ha ganado. Amén. Ha ganado. Porque ha pasado a la presencia del Padre. El mundo ha rechazado a Cristo, pero nosotros no. Y estamos agradecidos, ¿no es así? Estamos agradecidos al Señor por esta bendición tan grande, que es la seguridad que nosotros tenemos de nuestra salvación. Amén. Gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por la predicación de tu palabra. Qué verdad, Señor. Qué preciosa que es tu palabra, mi Dios. Ayúdanos a deleitarnos, oh Dios, en tu palabra, a confiar, Señor, en tu palabra. Bendice la iglesia de Llodio, Señor. Restaura, Señor, a aquellas personas que todavía no te conocen de verdad. Aquellas personas que todavía siguen en pecado porque no te conocen de verdad, Señor. Fortalece tu pueblo, fortalece tu iglesia. En el nombre de Jesús te oramos. Amén, Señor.